apagado? ¿O está prendido? Ya está prendido. Dios los bendiga, qué bueno verlos acá. Primera vez que los veo este año. Desde el año pasado no los veía. Amén. Siguen igual de bellos y hermosos como siempre. Buenos días a que nos ven a través de nuestro canal de YouTube también, que sé que están conectados allí en Portugal, en España y en Ecuador, que veo hasta ahora por ahí. Y es un privilegio volver a estar aquí. El Señor nos da una oportunidad de seguir predicando su palabra, de seguir esta misión y esta tarea que nos ha colocado, de llevar su palabra y su evangelio a la iglesia. Amén. Así es de que les pido que estén atentos. Le doy la bienvenida a quienes nos acompañan, que están de visita. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por acompañar y tomar el día para decir, vamos a estar en otra ciudad diferente, pero vamos a estar congregándonos. Eso es importante. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es vida para nosotros, como siempre decimos, Señor. Gracias porque has tenido en cuenta nuestro corazón, Señor, y quieres hablarnos hoy, Señor, el tema, Señor, que siempre tratamos a comienzo de año, Señor. Hoy hablaremos de las primicias, Señor. Hoy hablaremos de esa forma en que tú estableces, Señor, que nosotros seamos obedientes, Señor, y aún nos pruebas a través de esa obediencia, Señor. Te damos gracias, bendice el mensaje, prepara los corazones, Señor, y que reciban tu palabra en la intención que tú tienes en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y quiero que vayamos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. 1 Corintios 15, 20 al 23. Los que tienen Biblia de papel lo están buscando, me dicen amén cuando lo encuentren, porque los demás ya lo tienen en la pantalla, pero yo sé que quienes tienen la Biblia y quieren subrayar allí algún versículo. Amén. 1 Corintios 15, 20 al 23. Dice el Señor allí en la carta a los Corintios a través del apóstol Pablo: lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Amén. Y hablé y tomé este pasaje del Nuevo Testamento que habla de primicias, porque es un tema que siempre trae debate y escuchamos hablar mucho de las primicias, escuchamos hablar de que eso es del Antiguo, que eso no está en el Nuevo, que ya era la ley, que no es de ahora. Pero vemos el concepto de primicias utilizados en el Nuevo Testamento, y es más, lo hemos utilizado sobre Cristo, sobre Jesús, sobre nuestro Rey, sobre nuestro Señor. El concepto de primicias es algo que nos pone muchas veces a meditar y a contemplar y a debatir muchas veces con otras personas por lo que significan las primicias. Es un tema que hay que entender verdaderamente, ¿cierto? Hay que entender la razón de por qué la primicia y por qué se debate y por qué la razón de esos debates. Para nadie entraría a debatir lo que acabamos de leer, que Cristo son las primicias y que la resurrección de Cristo es la primicia de nuestra resurrección. Eso no tiene debate, ¿cierto? Porque es primicia, es lo que la palabra establece. Y nos habla de ese concepto. Entonces, cuando hablamos de la primicia, ¿sí?, entregándola al Señor como un bien que tenemos nosotros, que debemos darle al Señor de lo que Él nos ha dado, y hablamos de la primicia del Señor, por ejemplo, y vamos a hablar de otras primicias de las que habla el Nuevo Testamento también, las dos tienen el mismo concepto, es el mismo principio, pero el elemento del que se habla es lo que hace que entremos en ese debate, ¿cierto? Es lo que hace que la gente critique las primicias, es lo que hace que ustedes vean que las redes se llenan, que los pastores que están pidiendo primicias, que eso es antibíblico, ¿cierto? Y otros dicen que es bíblico, pero no saben explicar por qué. Y la verdad es que la primicia es algo que es un principio que el Señor nos pide, estableció en el Antiguo Testamento, estableció en la ley, que básicamente aparece por primera vez en el Éxodo como tal, esa primicia, la primicia como la establece el Señor como parte de la ley, pero el concepto sigue vivo en Cristo y sigue vivo más adelante en nosotros y en el Espíritu Santo como tal. Entonces, la primicia, la palabra primicia no tiene una refutación teológica, sino que tiene una refutación de acuerdo a lo que se explica.
Y es claro y es fácil de entender porque la gente dice, es que hablan de primicias de plata, eso no, a mí no me gusta que me toquen el bolsillo, a mí no me gusta que los pastores pidan plata, a mí no me gusta que eso. Pero es que el Señor estableció en su palabra 3 elementos claves que tienen que ver con las finanzas, primicias, diezmos y ofrendas. No habla de nada más el Señor, no habla de pactos, no habla de siembras, no habla de cosechas. Da ejemplos de cómo se multiplican las cosas a través de la siembra y cómo se recogen a través de la cosecha, pero en lo que tiene que ver con finanzas claramente establecidas, el Señor únicamente habla de diezmos, ofrendas y primicias. Entonces, cuando hablamos de la primicia, que es el Señor, comprendemos el concepto de primicia, entendemos que Él fue el primero, ¿cierto? Entendemos que Él resucitó primero, entendemos esas cosas de parte de Dios, pero pues eso no nos cuesta, entonces no tiene debate. Pero si hablamos de las primicias como el Señor lo estableció, que llevaríamos al templo las primicias de los bienes que tenemos, de lo que el Señor nos ha dado, entra el debate. Entonces el problema no es el principio de lo que es la primicia, si teológicamente existen o no existen las primicias, sino el elemento en el cual nos basamos para pedir una primicia. Nos olvidamos de que así como Cristo es la primicia, pues también existe una primicia que Él estableció en el Antiguo Testamento. Amén. Las contribuciones que se hacen en la iglesia son para el sostenimiento de la iglesia. Y la iglesia somos todos, ¿o no? Sí. Entonces ustedes con sus diezmos y ofrendas sostienen este templo, sostienen los pastores, ¿cierto? Y las primicias, dice la palabra de Dios, que son para los sacerdotes, y nosotros aquí las recibimos y las dejamos en el templo igual, como tal, ¿cierto? Es una ofrenda que se hace. El Señor le da una destinación específica a las primicias y se entregarán a los sacerdotes como tal para ellos. Pero pues comprendemos que el sacerdote muchas veces no tiene necesidad de esas primicias. Yo no tengo necesidad, a mí sí me sostiene con primicias o sin primicias. Y entonces retribuimos esas primicias para el servicio de la iglesia, a la final, porque en el sacerdote se bendice la iglesia y el sacerdote bendice a la iglesia a través de este mismo sistema, nosotros por lo menos aquí. Hay personas en su iglesia que recogen sus primicias y se las entregan al pastor y el pastor se queda con ellas. Eso no es discutir, la palabra de Dios dice que son para los sacerdotes como tal. Pero nosotros recibimos las primicias que ustedes traen y las reinvertimos en la iglesia como tal. Amén. Y quiero que vayamos y comprendamos que la cuestión no es la primicia, sino es lo que el Señor pide que demos. ¿Sí? Podemos recibir a Cristo como primicia, podemos dar de lo que el Señor nos da como primicias que Él nos pide. Estableció el Señor en Éxodo 23, 19 el mandato de primicias. Llevarás a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de tus primicias, no cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. ¿Llevarás a dónde? A la casa del Señor, ¿qué? Las primicias. O sea, el Señor en la ley estableció que esas primicias deberían entregarse en su casa. Pero pastor, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley, y el Señor ya abolió la ley. Si la ley fuera abolida, ¿cierto? Significa que nosotros nos olvidaríamos, de los 10 mandamientos que son ley, que están en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y que el Señor dejó y decretó y los hizo, Moisés los tuvo que reescribir en una piedra, porque son de la ley y pertenecen al Antiguo Testamento. Hay cosas que del Antiguo no pueden cambiar. El Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Entonces no podemos quitar algunas cosas y decir, no, es que esto sí me conviene, era el antiguo, esto no me conviene, era el antiguo, y colocarlo delante de nosotros y cambiar las cosas. Jesús fue judío y los judíos cumplían la ley. Jesús diezmó, Jesús ofrendó y Jesús entregó primicias. Entonces no podemos decir que no porque es que era del nuevo y que en la vida en Jesús, dice, hay una teoría, que en Jesús se cumple todo aquello que fue ley y que ya no es necesario porque en Él se cumple. Entonces, en Él está el diezmo, en Él está la ofrenda, en Él está la primicia, en Él está todo. Pero miremos la conveniencia de quién habla y quién dice esto, ¿cierto? Porque el Señor no diezmó con Jesús. Jesús no fue un diezmo. Él sí se ofreció. Y fue una ofrenda para nosotros. Él se despojó de quien era, ¿sí? Pero si vamos a eso, entonces fue una ofrenda, pero no fue un diezmo. Entonces el diezmo está vigente porque él mismo se paró al lado del altar viendo cómo echaban los diezmos. Y avaló, como avaló el matrimonio, con su presencia. Entonces tenemos que discernir lo que el Señor escribe y comprender lo que el Señor está hablando para no decir esto no corresponde, esto no es de ahora o esto sí es de ahora. Hay cosas que se han cumplido que ya no podemos reclamar. Para el pueblo judío la tierra prometida era Canaán, el sitio donde está Israel ahorita.
Para nosotros ya no existe esa promesa porque era para el pueblo judío y ya fue recibida, ya fue entregada. Para nosotros está la nueva Jerusalén, que vendrá con el Señor. Entonces son cosas que tenemos que entender y que debemos comprender claramente. Amén. Éxodo 34:26 dice, lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. Estamos ratificando lo que el Señor dice, lo establece 2 veces, lo repite 2 veces. Las primicias se entregan en la casa del Señor, es decir, en este lugar donde nos reunimos nosotros y donde compartimos de Él y con Él. Amén. Y Números 15:20 al 21 dice, de tu primera horneada presentarás como contribución una torta de flor de harina. Todos tus descendientes ofrecerán, y ojo a esa palabra, perpetuamente al Señor una contribución de la primera horneada. Habrá una primicia que debemos transmitirle a nuestra descendencia y será de manera perpetua. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre eternamente y perpetuamente? ¿Qué es una cosa eterna y qué es una cosa perpetua? ¿Sí? Porque es que me dicen a mí, es que eso es perpetuo, eso no, esa palabra no cabe. Si fuera eterno sí, pero perpetuo no. Perpetuo quiere decir que tiene un comienzo, eterno no tiene ni comienzo ni fin, por eso Dios es eterno. Pero lo que es perpetuo tiene un comienzo y el Señor estableció un comienzo y un inicio para que se entregaran las primicias a partir del momento en que Él decidió decirle al pueblo, deben entregar primicias. ¿Por qué el Señor dice que deben entregar primicias? Porque así como decidió que naciéramos y muriéramos, el Señor lo establece de esa manera. Es su voluntad, no podemos decir que no a unas cosas que el Señor expresó como su voluntad y que tal vez no comprendamos, hay muchas cosas que no comprendemos que hace el Señor, pero tenemos que aceptar, recibir, y nuestra idea no es juzgar, criticar al Señor, sino aceptar lo que el Señor establece. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Comprendemos que son primicias, ¿cierto? Comprendemos que Jesús es una primicia, ¿cierto? Y comprendemos que el Señor establece en el Antiguo Testamento que hay que entregar una primicia. ¿Y en dónde hay que entregarla? En la casa del Señor. Amén. Deuteronomio 18:4. Dice, también le darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas. Y entonces me dicen, pastor, es que yo no tengo ovejas para traer lana, ¿cierto? Y yo ya no tengo ya mi lagar de vino, ¿cierto? Y no tengo un cultivo de trigo. Pero es que en ese momento la economía se movía de esa manera. Como pasa en la agricultura. Entonces la agricultura, lo que el Señor entregaba en medio de sustento para el pueblo, era algo agropecuario. Entonces había ovejas y había cultivos. Y pues de eso era que tenían que traer y del mismo proceso que existía dentro del desarrollo de esa economía. Es decir, podían traer una oveja, podían traer una lana, podían traer la harina, podían traer el pan elaborado. Es más, el Señor establece claramente cuándo se trae cada una de esas cosas. Y si ustedes estudian Levítico lo van a encontrar. Pero eso significa, si lo traemos al momento actual, que del medio de sustento que nos da el Señor debemos presentar una primicia. Pastor, es que yo no tengo trabajo, entonces no tengo sustento. Pero ojo a esto. El Señor dice, de lo que has recibido. Usted no da primicia de lo que vendrá, sino de lo que han recibido. La iglesia no da una primicia. ¿Por qué? Porque el Señor dice, traerá lo mejor de qué? De tus cosechas. Ofrecerás un pan como primicia de algo que ya recibiste, que estás dándote el sustento y de lo cual tú vas a dar. ¿Sí? Que tenga una consecuencia con el futuro es otra cosa que lo vamos a ver ahora. Pero la primicia se da de lo que ya recibiste. Acaba de pasar un año y tú estuviste sostenido por el Señor durante un año, ¿cierto? Con tu medio de ingreso. Pastor, es que yo vivo la beneficencia de mi suegra. ¿Sí? Mi suegra me mantiene. Ah, bueno, de lo que tu suegra te da, tú le guardas al Señor. Pastor, es que me da en especie. Ese es tu problema. Si me vas a traer una gallina, yo te la recibo porque es para el Señor, ¿cierto? Porque el Señor nos sostiene de alguna manera siempre, ¿sí? Es que yo soy hijo de mi papi y de mi mami y Él no me da plata, ¿sí? Él me da a mí me compra todo. De lo que te da el Señor, puedes traer. Yo admiro a mis nietas como están aprendiendo. El domingo están en mi oficina, abuelito, lo de la ofrenda. Yo vi antes de que me dijeran, le saliste la primicia. Porque es nuestra tarea, como dice aquí, que nuestras generaciones aprendan a cumplir la obra del Señor.
Y es algo muy curioso, cuando nosotros empezamos a darle a las niñas para que pasaran y echaran el sobre con su ofrenda, ¿sí? Otros niños hicieron lo mismo, los papás empezaron a imitar lo que hacían ellas. Y eso es bueno, porque estamos transmitiendo, como el Señor dice, a las siguientes generaciones lo que tenemos que hacer en obediencia a la voluntad de Dios. Amén. Entonces siempre hemos recibido algo, siempre tenemos de algo que dar, porque el Señor nos da a nosotros. Y es en serio, si no se puede dar porque no tuvimos un movimiento económico monetario, es en serio, debiéramos darte lo que hemos recibido en especie muchas veces. Porque el Señor recibía en especie. Y ustedes van a ver que más adelante en alguna parte de la ley, no recuerdo, que dice que podrán guardar, y si no hay un sitio a donde llevar, ¿sí? Venderán la cosecha y guardarán el dinero para entregarlo en el templo el día que vayan a las reuniones del templo. ¿Sí? Entonces no hay excusa para decir es que yo no trabajo, es que yo no tengo. Ya el Señor te ha provisto. La provisión del año anterior es de lo que vas a dar primicia, ¿sí? De lo que ya procesaste. Igual que las cosas nuevas que van a llegar a tu vida. Yo le enseñaba alguna vez a alguien que había cosechas que se daban 3 veces al año. Y el Señor dice, de tus cosechas traerás primicia. Y yo me decía, entonces cada vez que yo inicio un día de trabajo tengo que darle la primicia. Y decía, no, pero en tu trabajo, cada vez que firmes un contrato nuevo, podrías traer una primicia, porque yo conocía en qué trabajaba. Decía, puedes traer una primicia. Y esa persona empezó a hacerme caso. Y cada vez que tenía un contrato que le llegaba nuevo, porque era una persona que ofrecía sus servicios, venía y traía la primicia. Y no imaginan cómo se empezaron a multiplicar esos contratos. Me decía, es impresionante. Yo decía que una vez al año nomás. Decidí hacerlo cada vez que aparecía el contrato. Y cada vez que recibía algo nuevo, un contrato nuevo, entregaba primicia y eso se multiplicó. Y la persona vio el respaldo del Señor en eso. Amén. Entonces, es de lo que has recibido, de lo que tienes, de lo que recoges, que debes entregar tu primicia. Amén. De todo lo que el Señor te da. Deuteronomio 26, 1 al 2. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta, luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar y las entregarás. ¿De qué? De todo, y es la palabra que dice allí, de todo. Pastor, pues que yo me gané el baloto, eso no entra. Entra, ¿sí? Es de todo lo que el Señor te da, de todo lo que el Señor te provee, de lo que harás, entregar las primicias. Ahora, cuando el Señor establece que cada cosecha, pues si hay 3 cosechas al año, entregas cosechas. Sin embargo, ¿cierto? Cuando el Señor lleva cautivo al pueblo a Babilonia, ¿sí? Con el rey Nabucodonosor, que cada vez que digo esa palabra me alegro mucho, porque antes cuando me paraba acá no podía decir Nabucodonosor, ¿sí? Me costaba trabajo decir Nabucodonosor, ¿sí? El pueblo en ese exilio en Babilonia empezó a recapacitar en qué fallaba con el Señor. Y por qué siempre estaban siendo oprimidos como pueblo. Por qué han empezado por allá con los babilonios y por qué antes vivían con los filisteos encima y toda esta cosa. Y empezó a meditar por qué y en qué fallaban al Señor. Y es cuando en Babilonia, en el exilio, más o menos por el año 450, 500 antes de Cristo, ellos se dan cuenta de que le han fallado al Señor y que los reyes que han tenido, tanto en Judá como en Israel, en el reino que estaba dividido, habían fallado y habían hecho lo que no le agrada al Señor y decían establecer que ahora en adelante como pueblo, si el Señor les permite regresar como les había prometido, iban a seguir al Señor, iban a ser fieles al Señor y iban a comportarse como el Señor había establecido en la ley. Buscaron todos los escritos que había, buscaron todos los libros que había, buscaron las crónicas, buscaron los libros de Primera de Reyes, buscaron la historia de Samuel, buscaron jueces, buscaron todo y recopilaron esa información, que es lo que ahora tenemos como Biblia, que en ese entonces era la Tanaj del pueblo judío. Sí, no me equivoco, es que la experta aquí en el Antiguo Testamento judío es mi hija. Y de ahí salió esta palabra que conocemos nosotros, el Antiguo Testamento, que es la Biblia de los judíos, porque ellos no tienen Nuevo Testamento. Y allí estableció, entonces Nehemías llegó allí a reconstruir muros después de que Esdras había ido a reconstruir el templo y el culto al Señor. ¿Y qué dice Nehemías 10, 35 al 36? Dice allí, además nos comprometimos
a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como bovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y entonces estableció que cada año se iban a reunir y cada año se iban a traer las primicias que habían tenido. Es decir, si nació un cabrito en octubre, lo llevaban y lo presentaban el día que ellos querían. Estamos hablando de nuestros meses, no de los meses de ellos, para hacer una comparación. Y si era el 1 de enero o el 5 de enero que hacían, o el 4 de enero que hacían su reunión para primicias, ellos traían el cabrito de 3 meses y se lo presentaban al Señor y entregaban su primicia, así como parte de las cosechas que habían recogido, y establecieron que una vez al año se llevarían las primicias. Por eso no se hacen reuniones de primicias, sino una vez al año. Este es el único día donde nosotros hablamos de primicias, recogemos primicias y bendecimos las primicias. Amén. ¿Cuándo se dan las primicias? Una vez al año, cuando la iglesia se reúna para ese fin. ¿Qué es en enero? Aquí establecimos enero porque es el comienzo del año, pero podía ser en junio, podría ser en agosto. Es simplemente una celebración donde el servicio se hace para comprender que Dios nos ha provisto, para agradecer a Dios de lo que nos ha dado y para dar de lo que Él nos ha entregado como primicias. ¿Cuánto tenemos que dar de primicias? La pregunta del millón que siempre le hacen al pastor. Pastor, ¿y cuántos que tengo que dar de primicia? Y eso, con esa cara, ¿no? ¿Cuántos que tengo que dar de primicia? Me duele el bolsillo de solo pensarlo. Sí. La idea es que el Señor no establece, como establece claramente, el diezmo. ¿Sí? El 10% de lo que recibas es del Señor. Él lo establece claramente así. Es una tasa alta, pero Él es judío y Él sabe cómo negocia. ¿Sí? Es el 10% de lo que recibas será del Señor. La ofrenda hay que darla con un corazón alegre y depende de ti. La primicia, ¿cuál es la diferencia de la primicia? Traerás lo mejor de tus ofrendas. Es lo único que establece el Señor. Si para ti el 1% de tu sueldo, de lo que has recibido, es lo mejor, da el 1%. Si tienes un corazón grande, amplio y generoso y dices, voy a dar el 90%, es el 90%. La decisión es tuya delante del Señor. ¿Qué es lo que es mejor para ti? Y Él conoce tu corazón. Amén. Veo unas caras largas pensando, qué predica tan aburrida esta, se me está poniendo como pesado. Yo, ¿para qué vine hoy? Me ha quedado en casa mejor. Hay cosas del Señor que por eso decimos tenemos que predicar. Yo les he contado, cuando yo empecé esta iglesia, yo no pedía diezmos. No me gustaba. La gente veía que hay gente que nos daba unos diezmos y los recibíamos, ¿cierto? Porque yo no tenía que pedirlos, ellos sabían que daban el diezmo. Hasta que el Señor me dijo, no le quites la bendición al pueblo, porque dar diezmo trae bendición. Y entonces entendí que no era lo que yo quisiera, y me gustara o no, tenía que predicar el diezmo. Me guste o no, cuando llega el primer domingo de enero de cada año, me toca y debo predicar sobre las primicias. Amén. Y entonces vamos a Proverbios 3, 9 al 10. Que lo conocen ustedes muy bien. Honra al Señor. ¿A quién? Al Señor. Con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Eso quiere decir que si honramos al Señor, es una honra entregar la primicia. ¿Y por qué es una honra, pastor? Hoy estoy como maestro yo aquí, ¿cierto? ¿Y por qué es una honra, pastor? Porque reconocer que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha entregado y devolverle algo al que te lo dio es honrarlo. ¿Cuántos de ustedes honran a otra persona porque les dio, porque les hizo, a su jefe que se porta tan bien, a sus padres que se portan tan bien y quieren darles un obsequio? Eso es honrarlos de lo que han recibido. Y honrar al Señor con nuestros diezmos es eso, decirle gracias por todo lo que nos has entregado, gracias por lo que nos has dado. Y muestra que hay un desprendimiento de parte de nosotros. Por eso les decía muchas veces que la primicia es una prueba. Si somos capaces de desprendernos de algo más. ¿Sí? Hay personas que aquí que solamente ofrendan. Eso no es problema conmigo, es problema con Dios. Hay personas que solamente diezman, pero no ofrendan. Eso no es problema conmigo, eso es problema con Dios. Hay personas que no ofrendan y no diezman. Tampoco es problema conmigo. Es que ustedes tengo que dejarles de predicar a los que no diezman y no ofrendan. No, yo predico para todo el mundo.
El problema es de la persona que recibe, que sabe lo que tiene que hacer y que no lo hace. Eso es así de sencillo delante del Señor. Yo vengo aquí a hacer una tarea, a cuidar de ustedes como mis ovejas que el Señor me entregó, a buscar darles alimento espiritual, a buscar darles dirección, guía, ¿cierto? Pero mi trabajo no es quitarles la lana, como dirían en México, a las ovejas, ¿sí? El Señor se encarga de que ustedes cumplan o no cumplan su bendición, lo que ustedes tienen que hacer. Yo no me preocupo. Yo sé quién diezma y quién no diezma, y no por eso les quito el saludo, como conozco pastores que lo hacen. Ese que no diezma ni para qué le saludo. No, para mí todos son iguales. Pero el Señor es el que tiene en cuenta su obediencia, definitivamente. Llevar de lo que hemos producido, desprenderse de algo de nosotros, del trabajo, de lo que da, muestra si somos capaces de honrar al Señor. El Señor nos pide que lo honremos de muchas maneras. La primera, amándolo. Es una forma de honrar al Señor. Obedeciéndolo es una forma de honrar al Señor. Y desprendiéndonos de cosas que nos cuesta, porque nos cuesta dar una primicia, ¿o no? No, aquí todos son felices dando primicias, no. ¿Sí? Todos son felices dando la primicia. ¿Sí? A muchos les cuesta y es una forma de probar si somos capaces de desprendernos o no de las cosas que son materiales, definitivamente. Amén. Es un reconocimiento de la voluntad de Dios. Honrarlo es un reconocimiento de la voluntad de Dios. Si el Señor dice que lo debemos hacer, debemos hacerlo. Y eso es honrar a la persona. Eso es honrar a la persona del Señor. Amén. Si vivimos que el concepto de primicia es algo que se aplica aún en Cristo, vamos a mirar, vimos citas del Antiguo Testamento, vamos a mirar citas del Nuevo Testamento. Y vamos a ir a Romanos 11:16, que es el versículo que más escucharán ustedes, junto con el de Proverbios, que promete una bendición, ¿cierto? Porque dice que si lo honramos, el Señor nos dará vino nuevo, nos proveerá. Este es el otro con el cual muchos se encargan de decir al pueblo y a enseñarle de las primicias. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también son las ramas. Yo me podría aquí quedarme predicando en ese versículo de aquí hasta las 3 de la tarde. Y más tal vez. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias. Ustedes decidieron traer una primicia hoy, porque se anunció precisamente con eso. ¿Sí? Pastor, es que yo no sabía. Lo anunciamos durante 3 o 4 servicios, ¿cierto? Para que usted diga que no sabía, porque dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pastor, a mí no me enseñaron. Sí te enseñaron, lo que pasa es que no tuviste atención. Si se consagra, ¿qué es consagrarse? ¿Sí? Es dedicar algo. Hay personas que dicen, bueno, pastor, yo ya tengo cuadrada mi primicia, la fui recogiendo, la tenía el 24, me la gasté, pero yo la voy a reponer. Entonces no la consagró, ¿sí? Porque se gastó lo que estaba ofrecido para el Señor. Entonces si yo digo que consagro, es algo que separo para el Señor. Amén. De una parte de lo que se ofrece como primicias, es una parte de lo que tú has recibido, ¿sí? Si consagras esa parte, dice la palabra del Señor, no soy yo, ¿sí? No es el pastor que quiere moverle las emociones ni decirles, mírenlo, háganlo. Es el Señor, dice que el resto de la masa se consagra también, es decir, se dedica al Señor y si está dedicado al Señor, ¿el Señor qué hace con lo que es de Él? Lo cuida, lo guarda, lo protege, lo multiplica, lo hace rendir. Amén. Si la raíz es santa, también son las ramas. Y ahí podríamos hablar de Jesús como raíz, como primicia, que es santo, que fue separado, ¿sí? Que es la primicia. Y por lo tanto nosotros somos las ramas que también somos bendecidos. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Amén. Porque la primicia es bendecida, es separada y nosotros dependemos de esa primicia. Somos parte del resto de la masa, de ese árbol con el que nos compara el Señor, que es la vid. Y si Él es la raíz, nosotros somos esas ramas que somos bendecidas porque Él es la primicia. Amén. Entonces el Nuevo Testamento habla de primicias y habla de lo que tenemos, de la bendición, de la ventaja, de lo que trae de bendición entregar la primicia. Les digo yo no estoy moviendo sus corazones, es la palabra de Dios la que está diciendo. No los quiero convencer yo, es la Escritura la que los convence. Amén. Santiago 1:18, y aquí yo me sentí privilegiado cuando repasé este versículo. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación.
¿Quiénes son los mejores frutos? ¿Quién es la primicia del Señor en su creación? Vienes así uno a otro y usted es la mejor primicia del Señor. Amén. Cada uno de ustedes es la mejor primicia del Señor, es el mejor fruto de la creación. El Señor establece que la iglesia es una primicia de la creación del Señor. Amén. Somos una primicia y tenemos que vernos como eso, como algo que trae bendición, que es de bendición y que provee bendición para otros también. Amén. El Espíritu Santo es la primicia, dice el Señor, para nosotros. Recibimos la primicia del Espíritu Santo. Se me borró el versículo que tenía acá, no entiendo por qué. Si alguien me lo iba a buscar donde dice que el Espíritu Santo es nuestra primicia, no me acuerdo de la ahorita, se me pasa, se me borró. Pero la palabra establece que el Espíritu Santo es nuestra primicia, entonces hablamos de Cristo es primicia. La iglesia es primicia. El Espíritu Santo es primicia. Sí o sí el Señor está hablando de primicias en el Nuevo Testamento. Sí o sí, lo que pasa es que lo que les decía, qué bueno hablar del Espíritu Santo porque es la primicia para nosotros, el Señor lo dejó como primicia para nosotros. Qué bueno hablar de que somos la primicia de la creación del Señor, que damos fruto. Y qué bueno hablar de que Cristo es la primicia, pero cuando hablamos de que la plata es primicia, hay que, esa parte no. Y entonces debemos mirar que el principio es correcto. Lo que nosotros no queremos es que nos toquen las cosas materiales. ¿Cuántos de ustedes aceptan el Espíritu Santo primicia? Yo soy primicia y Cristo es primicia. Pero de esos ingresos hay que traer la primicia. Esa parte no está en la Biblia. No es de ahora. No tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y hoy les estoy mostrando que sí es de ahora. Que sí es un concepto y es un valor vigente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Que tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Que tiene que ver con nuestra obediencia al Señor. Yo no voy a convencerlos de lo que el Señor establece en la Escritura porque no es mi trabajo. La palabra dice que el Espíritu Santo les enseñará y les recordará a ustedes lo que el Señor les ha dicho. Entonces no se trata de mí, sino se trata de la obediencia a la iglesia, al Señor. Y de la bendición que trae recibir y entregarle al Señor. Las primicias son una bendición del Señor, no lo digo yo, lo dice la Escritura, no los convenzo yo, los convence la Escritura. Tengo testimonios para decirle, mire, personas que es algo tan complicado. Mire, hace unos años, voy a hablar de de esta iglesia, no voy a hablar de mi vida pasada porque eso es del siglo pasado, voy a hablar de este siglo. Yo calculo que hace unos 12 años, tal vez. Un día como este, una persona se acercó y echó un sobrecito así grueso en la bolsa de las primicias. Después me llamó. Pastor, yo dejé $1.000.000. Estamos hablando de hace 12 años. 1.000.000 era algo pesadito hace 12 años. ¿Vale? Se hacía más con 1.000.000 que lo que se hace ahora. Porque yo quiero que el Señor me multiplique eso y me bendiga. Dije, ya te equivocaste. Te equivocaste si echaste ese $1.000.000 para que el Señor te lo multiplique y te bendiga. Y pasó ese año y ese señor le fue pésimo. Entonces me reclamó a final de año, justo antes del siguiente año, justo antes. Yo le di $1.000.000 y si he perdido como no sé cuántos millones en todo el año, se me dañó el carro, se me dañaron los negocios, se me cayeron los contratos. Decía, porque es que el Señor mira tu corazón. Y tú debes dar por obediencia, conforme a lo que el Señor te ponga en el corazón. Y no por sacar una muy buena tajada de tus ingresos, ¿cierto? A ver si el Señor te bendice el resto de la masa para tener más de lo que diste. Entonces no se trata de que usted venga acá ahorita y gire y deje sin zapatos a los niños, sin la pensión, sin la matrícula de los niños del colegio, sin los gastos, para que el Señor bendiga el resto de la masa. No. Es nuestro corazón y nuestra obediencia al Señor. Amén. Gracias. Yo no voy a moverle a ustedes las emociones para decirles que si ustedes bendicen este año les va a ir mejor dicho. No. Además eso todo va de la mano con todo. ¿Sí? Porque yo puedo ser muy obediente a las primicias hoy para que me bendiga el resto de la masa, pero no diezmo ni ofrendo. No obedezco en otras cosas de la palabra del Señor. Entonces todo va de la mano con todo. La obediencia no es que el Señor me bendice, si yo obedezco este pedacito me bendice, no, hay que
obedecer su palabra para que Él nos bendiga en todo, o si no, no tenemos derecho a decirle, Señor, pero tú dices. Yo hay cosas que le digo al Señor, pero es que tú estableces en tu palabra que me estás obedeciendo en todo. Tengo que quedarme en silencio. Quiero una iglesia fiel, Señor. ¿Tú me obedeces en todo? No, porque yo no soy un obediente 100%. Todos fallamos de vez en cuando. Amén, iglesia. Romanos 8:26 es la cita del Espíritu. Busquémoslas. ¿Dónde está Romanos? ¿Saben ustedes? Después de Hechos de los Apóstoles. ¿Y dónde está Hechos de los Apóstoles? Después de los Evangelios. ¿Y dónde están los Evangelios? Enseguida el Antiguo Testamento. 8:26. 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu que vimos anteriormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Tenemos las primicias del Espíritu. Por eso les decía, no les miento, la palabra habla de las primicias del Espíritu, habla de la primicia que es Cristo, habla de que la iglesia es primicia en el Nuevo Testamento. El concepto está vigente. Y no peleamos contra eso. Nadie pelea contra que le digan, usted es la primicia del Señor. ¿Ah? Me elevo pues. Cristo es nuestra primicia. Qué chévere, lo aceptamos. El Espíritu Santo es nuestra primicia, lo aceptamos. Pero hay que traer las primicias cada año, no lo aceptamos. Esa parte, no, pastor. Es del antiguo y es del nuevo, es de la voluntad de Dios, es de la esencia del Señor. El Señor sostiene y habla más de primicias. Si ustedes van a Apocalipsis 14, también hay algo ahí de primicias, pero lo tenía ahí listo para meterlo, pero me complico explicando escatología a esta hora. Pero en el Nuevo Testamento hay otras citas que hablan de primicias. Igual que en el Nuevo hay más citas que hablan de primicias. Pero quise traerles algunas del Antiguo, donde se establece la primicia, y algunas del Nuevo, donde el Señor establece primicias. La Iglesia, a Cristo, al Espíritu Santo también. ¿Para qué hacemos un servicio de primicias? Porque el Señor dijo que cada año, en Nehemías, se reunía el pueblo a traer las primicias. Que si tu pastor, otro que lo conociste, no está de acuerdo, no sé, estás en esta iglesia, estás en esta casa y el Señor nos guía a hacerlo de esta manera. Amén. Pero es que el gurú ahorita, el mayor coach espiritual, él dice que no. Bueno, pues vete para la iglesia de coach espiritual y allá no tienes que dar. Pero aquí debes empezar a obedecer al Señor. Amén. Es la visión que tenemos, es la palabra de Dios que tenemos, ¿sí? No la estoy acomodando, pero ustedes pueden buscar más citas de primicias, pueden escudriñar la Escritura y pueden irse al fondo de las cosas para saber si es o no es. Amén. El hecho de que el Señor no establezca que es primicia económica, ¿sí?, no quiere decir que no haya que darla. El Señor no establece, y ustedes van aquí a muchas iglesias de esta ciudad y de otras, donde la gente tiene el año de la cosecha, el año de la siembra, el año del pacto, y la gente va y pacta y siembra y quiere cosechar, ¿cierto? Pero eso no es bíblico. El Señor no habla de eso, habla de tres cosas: diezmos, ofrendas y primicias, no más económicamente hablando. Que el Señor no hizo unos pactos económicos con la iglesia. Las personas sí pueden hacer pactos con el Señor. Ana hizo un pacto con el Señor. Si tú me entregas un hijo porque soy estéril, yo te lo daré para la obra del Señor, para el templo. Eso es un pacto con el Señor. Una persona puede hacer un pacto con el Señor, pero el Señor no le manda a la iglesia a hacer pactos con Él. En ninguna parte de la Escritura van a encontrar que y la iglesia se reunió e hizo pacto con el Señor. O el Señor pidió que la iglesia hiciera un pacto. El pacto de Noé, el pacto de David, el pacto de Moisés, el nuevo pacto en el que estamos, vino de parte de Dios para la iglesia, para su pueblo, y el pueblo le ha fallado en el pacto. Él cumplió su pacto. Pero no hay pactos que tengamos que hacer. Ustedes ven el pacto de Irán, el pacto de no sé qué. No, la iglesia no necesita de eso y se sostiene con diezmos, ofrendas y primicias. Es todo lo que el Señor pide y no hay que pedir nada más. Y debe sostenerse, y aquí tenemos la prueba. Llevamos 17 años viviendo de eso, de esta iglesia, sosteniendo esta iglesia, sin pedir ninguna siembra, ningún pacto, ni ninguna cosecha, ni nada de esto. Amén. Por eso buscamos ser bíblicos exclusivamente. Por eso seguimos la palabra de Dios exclusivamente. Amén, iglesia.
¿Comprenden por qué predicamos de las primicias? ¿Comprenden que el Señor quiere probarte muchas veces con las primicias? ¿Comprendes que si decides hacerlo de un corazón de verdad obediente y mostrando el amor del Señor, el Señor va a bendecirte, pero que no es el propósito como todo? Uno no busca al Señor para que le dé vida eterna. Uno busca al Señor por amor, porque se sacrificó por mí. Y son las cosas que tenemos que entender, ¿sí? Yo quiero que mi hermano sea salvo para que tenga vida eterna. No, no. Sea salvo para que ame a Jesús, que se sacrificó por él. La Biblia habla de amor, ¿sí? No de negocios, en ese aspecto. Y entonces, iglesia, hoy vamos a estar tomándonos el tiempo para ofrecer nuestras primicias, y ahorita los pastores van a bendecir la primicia, ellos van a encargarse de bendecir la primicia, y van a estar aquí pidiéndole al Señor que esta palabra que Él establece se cumpla en la vida de ustedes. Amén. Ahora yo voy a orar por este tiempo. Pónganse de pie, por favor. Alguien me decía, pastor, yo voy a hacer una ofrenda para que mi hijo se aparte de las drogas. Es un pacto que yo hago con el Señor. Si mi hijo se sale de las drogas, yo voy a hacer una ofrenda a la iglesia. Eso es un pacto que tú haces con Dios. Bueno, trampa es prometer y no cumplirse. Eso dice también la Escritura. Eso es diferente. Alguien me dijo una vez, pastor, si me sale este negocio, yo le voy a dar una ofrenda a la iglesia y una ofrenda a usted. Y esperó el negocio por un año. Y yo ya me había olvidado de su palabra y un día llegó y me dijo, ya ni siquiera estaba en la iglesia. Pastor, me salió el negocio. Después de un año, aquí está lo que le prometí para la iglesia, aquí está lo que le prometí para usted. Yo muy digno le dije, no, yo no le recibo lo de la iglesia, pues para acá lo mío. No, mentiras, ¿sí? Algo que el Señor le había puesto en su corazón, y a la hora que fue, lo cumplió. Eso es un pacto entre la persona y el Señor. Si ustedes hacen pacto entre ustedes con el Señor, ya es algo personal y es para cumplir. Eso es como las promesas que hacemos al comienzo de año. Señor, este año sí voy a dejar tal cosa. Trampa es prometer y no cumplir. Mejor no le diga nada si sabe que no le va a cumplir. Señor, este año sí voy a sacar el fruto a los 3 millones que le metí al gimnasio. El fruto se dio en enero porque ya después se le olvidó. Trampa es prometer y no cumplir. Nuestras primicias son una oportunidad de ver, de medir nuestra obediencia a Cristo. Nuestras primicias son por amor al Señor. Nuestras primicias son una muestra de agradecimiento de lo que nos ha proveído, de lo que nos ha dado o provisto, ya no sé cuál de los dos términos se puede usar. Y lo importante es eso, que reconozcamos que si el Señor lo establece, en obediencia debemos hacerlo. Amén. Tomen el tiempo de no solamente ahorita, ustedes traen su primicia, pero tómense el tiempo de meditar sobre lo que han escuchado el día de hoy. Cada año algo nuevo aporta el Señor. Llevamos 17, yo le decía a mi esposa esta mañana, 17 años predicando de primicia. ¿Verdad qué voy a decir? ¿Qué me lleva el Señor? ¿Sí? Y me llevó a hacer esta comparación del antiguo y del nuevo. ¿Sí? Esto no lo habíamos predicado en 17 años. No lo habíamos visto de esta manera como el Señor la muestra ahora. Siempre habrá algo que enseñar con respecto a esto. Siempre habrá algo que aprender. Y en la enseñanza, el Señor es claro, mediten en la enseñanza. Porque puedes traer tu primicia hoy con una intención diferente en tu corazón. Puedes traer una primicia hoy para decir, voy a cumplir porque es que todos van a dar y entonces me toca dar a mí. Puedes traer tu primicia para decir que quieres negociar con Dios. Puedes traer tu primicia para probar a Dios. Pero hoy tienes un poquito más de claridad. O podías decir, yo no iba a dar primicia porque yo no creo en eso. Y de pronto, hoy el Señor te establece que sí es correcto lo que se está haciendo. Amén. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por la enseñanza que nos das, Señor. Te doy gracias porque tu palabra, Señor, reafirma ella misma, Señor, los conceptos que tú tienes, Señor. Te doy gracias porque nos apartas de la intención del hombre, Señor, para volver a la raíz que eres tú, Señor, la intención tuya, Señor. Te doy gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de cumplir con lo que tú has establecido en tu palabra, Señor. Qué bueno es poder hacer lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Qué bueno es poder, Señor, decir que, aunque a veces cuesta, Señor,
en obediencia a ti nos despojamos, Señor, como tú te despojaste un día en obediencia al Padre, Señor. Qué bueno saber, Señor, que nos dan la oportunidad de mostrarte el amor, Señor. El reconocimiento que tenemos, Señor. La oportunidad que nos das de honrarte, Señor, y nos enseñas a hacerlo, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, porque podemos venir delante de ti, Señor, abrir nuestro entendimiento espiritual, discernir, Señor, que se caiga el velo de nuestros ojos, Señor, y comprender, Señor, que tú nos has preparado para muchas cosas, Señor. Pero la primera, para que te amemos. Y que te amemos, Señor, con hechos, Señor, con obras, Señor. No simplemente de palabras, Señor, porque el amor se expresa, Señor. El amor se expresa de la manera que tú mismo nos enseñas que te lo expresemos, Señor. Y hoy queremos honrarte, Señor. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque nos tienes en cuenta, Señor, porque esto es motivo de bendición para nosotros, para nuestra casa, Señor. Si bendecimos, Señor, en obediencia, Señor, te honramos y te bendecimos, Señor, habrá una provisión para nosotros también, Señor. Así es que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.